Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de Mogán y para ello tenemos a Luis Becerra, concejal de Xuca Mogán. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Junto a Luis Becerra también se encuentra Messi Navarro, portavoz de Xuca en Mogán. Muy buenas noches, Messi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido también. Muchísimas gracias. Empezamos con la entrevista sobre el último pleno, que estuvo muy acalorado, sobre todo por el plan de modernización de Playa de Mogán, que tanta polémica ha generado. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Sí, efectivamente, en este último pleno en el que se llevaba la conformidad por parte del ayuntamiento para poder continuar con el plan de modernización, pues nosotros, después de haber estudiado, después de haber continuado indagando en el plan de modernización y mejora de Playa de Mogán, pues efectivamente nos hemos dado cuenta de que el propietario de una de las parcelas afectadas por el plan de modernización es precisamente el primo hermano del alcalde, el primo hermano del señor González. Entonces, claro, ante esto, pues, evidentemente nosotros hemos planteado la recusación del señor González para que se abstenga de participar en la tramitación del PMM de Playa de Mogán. ¿Por qué hacemos esto? Pues efectivamente porque la ley dice que cuando el alcalde en este caso tiene consanguinidad, afinidad, pues hasta el segundo grado, pues evidentemente debe abstenerse, debe ser recusado. Al él no abstenerse, nosotros nos hemos visto en la obligación de presentar la correspondiente recusación, una recusación que llevamos además pues fundamentada o con varios anexos de sentencias de tribunales superiores de justicia que efectivamente decían que si se plantea la recusación durante la tramitación de un expediente, lo que entiende o lo que se entiende es que ese expediente se ha de parar en ese momento para resolver sobre la recusación y una vez resuelta la recusación, ya sea favorable o desfavorablemente, pues continuar con la tramitación del expediente. Todo eso por seguridad jurídica conforme dicta la ley. Efectivamente presentamos nosotros la recusación en ese pleno, una recusación que no gustó para nada al señor González, una recusación efectivamente que hizo enfadar mucho los ánimos del grupo de gobierno, pero que bueno, nosotros para garantizar el documento y la tramitación y la seguridad jurídica del documento, pues nos vimos obligados a presentar precisamente porque como hemos manifestado, un primo hermano suyo es propietario de una de las parcelas que además están directamente afectadas. El señor González entendía que no era el momento de resolver esa recusación y continuó con la tramitación del expediente. Nosotros, como preveíamos que eso muy probablemente fuese a ocurrir, porque normalmente el señor González siempre tira hacia adelante y no se para a estudiar un poco los escritos que planteamos, nos permitimos anexar también una sentencia en la que se resolvía que si se continúa con la tramitación del expediente administrativo sin paralizarlo, como así ordena la ley, una vez planteada la recusación, de ser esta favorable, se tiene que retrotraer el expediente administrativo al momento anterior a la interposición de la recusación. Pero bueno, muy a pesar de eso, el señor González decidió ir por la vía de en medio, continuar con la tramitación del expediente y ahora el próximo viernes, día 30, pues está convocado un pleno extraordinario que va a girar en torno a la recusación en la figura del alcalde respecto del PMM. Evidentemente, si eso fuese así, tendríamos que acudir a los tribunales de justicia para que así un juez arroje algo de luz sobre la tramitación de este documento y garantizarlo, insistimos, para que su tramitación esté dentro de todo el marco legal, ¿no? Insistimos en que nosotros estamos conformes y de acuerdo con el plan de modernización y mejora de Playa de Mogán, salvo en algunas intervenciones que ya públicamente la hemos denunciado, también hemos interpuesto las correspondientes alegaciones y todo ello ha prosperado en el sentido de que el señor González y su grupo de gobierno han desistido sobre aquella ampliación de 4.000 metros cuadrados, sin ir más lejos, de la zona comercial en Playa de Mogán, pero bueno, en fin, no hemos dejado de seguir fiscalizando y controlando el documento y ahora pues nos hemos encontrado con esta recusación que nos hemos visto obligados a interponer. En cuanto al plan el plan general del municipio de Mogán, ¿cómo está, Luis? El plan, pues Marián, el plan ahora está totalmente paralizado y decimos esto porque hay un escrito por parte del plan en este caso
donde de algún modo se recogía que no habían mantenido ni una sola reunión con el ayuntamiento. Es decir, hasta día de hoy, desde que el ayuntamiento firmó ese convenio con GESPLAN para que GESPLAN desarrollase el plan general, no han tenido ni una sola reunión. ¿Por qué? Posiblemente porque el grupo de gobierno haya estado muchísimo más interesado en que salga hacia adelante el plan de modernización de Playa de Mogán, ya que cercana a las próximas elecciones va a ser mucho más fácil que concluya este plan de modernización de Playa de Mogán, cosa que no sucedería lo mismo con el plan general de Mogán. O sea, ya estamos casi prácticamente entrando en el 2014 y lo que finalizarían ellos y utilizarían como obra maestra para las elecciones pues sería el plan de modernización. ¿Es algo que pretenderían vender de cara a Correcto, la campaña? cosa que no podrían hacer con el plan de general porque hasta el día de hoy, te comento, ni una sola reunión con los técnicos de GESPLAN. Con lo cual se espantaría a los inversores, ¿no? ¿O? Efectivamente, nosotros entendemos que llevan 8 años de mayoría absoluta, más estos 2 años de legislatura que llevamos ahora son 10 años de mayoría absoluta en el que el documento nunca ha prosperado. Lejos de avanzar el documento, se ha retrotraído, porque tenemos que recordarle a todo el mundo que efectivamente desde el año 2003 hasta la actualidad hemos tenido 2 informes de sostenibilidad ambiental y 2 avances de plan general que han sido informados desfavorablemente, tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Oiga, ¿cómo se explica esto? Efectivamente, el señor González nos ha dado la razón en su momento, ha conveniado con el Gobierno de Canarias la redacción del Plan General de Ordenación, pero ¿con qué nos encontramos? Con que nosotros cedimos la redacción del Plan General al Gobierno de Canarias en octubre del año pasado, del 2012, Moya la cedió en septiembre del 2012 y a día de hoy Moya ya tiene su avance del plan general e incluso lo ha publicado y ha resuelto las alegaciones que han planteado los vecinos. San Bartolomé de Tirajana exactamente igual. Es el único municipio de Gran Canaria entonces que no tiene plan general. Efectivamente, bueno, a menos que sí que no ha hecho sus deberes, porque ya te digo, a día de hoy, como muy bien decía el compañero Luis, tenemos un certificado de GESPLAN, al menos hasta septiembre de este año, o sea, hace escasamente un mes. El Plan General de Ordenación de Mogán ni tan siquiera tiene un técnico asignado para la redacción del plan. O sea, ni siquiera sabemos quién va a redactar el Plan General de Ordenación en el plan, qué técnico lo va a hacer, cuando entendemos que cuanto menos eso. Y como también decía el compañero, ni una sola comisión de seguimiento se ha celebrado, ni una sola, cuando lo lógico, según dice el propio convenio, es estar en GESPLAN todo el día llamando a la puerta de GESPLAN desde el Ayuntamiento de Mogán diciendo, oiga, ¿qué pasa con mi plan? ¿Qué pasa con mi plan? Nada más lejos de la realidad. ¿Y con qué nos encontramos? Con que efectivamente Moya tiene su avance, San Bartolomé tiene su avance y Mogán ni siquiera tiene un técnico asignado a la redacción del proyecto. Y otra cosa que nos llama poderosamente la atención, oiga, si en su momento, en el año 2003, se asignaron 600.000 euros para la redacción del documento y a día de hoy llevamos gastado más de 480.000 o de 500.000 euros. Y sin plan general. Y sin plan general, sin documento alguno, ¿cuánto nos va a costar la tramitación del documento entero? Porque San Bartolomé de Tirajana convenió en 480.000 euros, que es precisamente el dinero que nosotros hemos tirado literalmente a la basura. Porque el encargado de la redacción del plan era un despacho independiente en Las Palmas de Gran Canaria, que los trabajos que realizó fueron desinformados o informados desfavorablemente desde los organismos de Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Canarias. Entonces, la actualidad del Plan General de Ordenación de Mogán es que no hay plan de ordenación en Mogán, no tenemos nada, absolutamente nada sobre la mesa, y por no tenemos ni un técnico en GESPLAN para que se sienta a redactar el documento. Otra cuestión es el tema que usted lleva en último pleno, una referencia sobre la dotación de material a la policía local. ¿Qué reivindicaciones pedían para el cuerpo de policía local en este caso? Sí, efectivamente, nosotros nos hacemos eco de una nota de prensa que publica la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Mogán, en el que efectivamente pues ponen en conocimiento de todos los vecinos y vecinas y del público en general pues la precariedad laboral con la que la policía local de Mogán ejerce sus funciones de seguridad. No tienen linterna, no tienen walkie, los coches, los que mejor están entre comillas, están estacionados y salen a patrullar los que peor están,
Cuando te digo los que están en peores condiciones son vehículos que no están dotados de linternas, como te decía antes, y ni siquiera la luz de emergencia del puente les funciona a los agentes, no tienen aire acondicionado, en fin, una serie de despropósitos que lo que hacen es incumplir el convenio que el Ayuntamiento de Mogán tiene suscrito con los policías locales. Algo que nos llamaba poderosamente la atención era que el cuartel principal de la policía local en Mogán Casco no tiene un generador de emergencia, y es algo que ellos llevan solicitando desde hace ya muchísimos años, de tal forma que caen 4 gotas y la policía se queda en el municipio de Mogán sin teléfono y sin comunicación por radio. Entonces los policías locales se ven obligados a utilizar sus teléfonos móviles particulares para realizar llamadas y comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces nosotros pedíamos a través de esa moción efectivamente que se atendieran esas reivindicaciones de nuestra policía local, porque a día de hoy, tristemente, en Mogán la policía local es un cuerpo de policía que está completamente desestructurado. Hay un descontento generalizado, no solo con el jefe de la policía, sino que también lo hay con el concejal de seguridad, y era algo que nosotros le recordábamos al concejal de seguridad, ¿no? Mogán fue el único municipio que nosotros tengamos constancia de Gran Canaria que no celebró el Día de los Ángeles Custodios a su policía local, o sea, una simple misa institucional para conmemorar el Día de los Ángeles Custodios a la policía local. Ni siquiera eso se hizo institucionalmente desde la Concejalía de Seguridad o desde el propio ayuntamiento, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es algo que evidencia muy mucho pues ese descontento y el malestar que hay en el cuerpo con sus dirigentes, que en este caso es el grupo de gobierno. Otra cosa es el tema de, ustedes proponen una de las mociones polémicas, es rehabilitar el kiosco de la Plaza Sarmiento y Coto Mogán Casco, cuya intención ahora del alcalde es hacer un referéndum. ¿Se contradice con el tema de lo que es el campo de lucha? Hombre, se contradice porque, por ejemplo, la actuación de derribar el campo de lucha ha sido totalmente autoritaria y sin consenso por parte de los vecinos y vecinas, aun sabiendo que el campo de lucha para toda la gente de Playa de Mogán y en general del Barranco de Mogán era una instalación pues multidisciplinar donde se realizaban pues diferentes celebraciones como bodas, cumpleaños, bautizos y demás. Con el kiosco ha pasado un poco lo mismo, se han planteado por parte del ayuntamiento tres actuaciones diferentes que pueden hacerse en relación al kiosco, y entre una de ellas pues era derribarla. ¿Por qué? Todo esto porque desde el grupo de gobierno lo que se pretende es adaptar lo que es la zona histórica de Mogán Casco, como puede ser la Plaza Sarmiento y Coto, la iglesia y en este caso el kiosco, a una infraestructura, en este caso hablamos del teatro o la Casa de la Cultura de Mogán Casco. Cuando nosotros entendemos que lo que tendría que hacer es adaptar la infraestructura de ese teatro a la parte histórica de Mogán. Entonces lo que pretenden es ampliar con una serie de escalones bastante amplios, con lo cual el kiosco pues de algún modo entorpece el crecimiento de esas escaleras. Entonces lo que han decidido es tirarlo. De algún modo nosotros lo que pretendíamos con la moción era que se comprometiese a que no derribara el kiosco. Entonces en un primer momento el argumento que dio en este caso el señor González es que estaba de algún modo de acuerdo con la propuesta que presentaba la moción, pero no compartía el cuerpo de la misma. Entonces, por parte de nuestro portavoz, Mensei, pues quería llegar a la conclusión de que se comprometía a eliminar todo lo que había en el cuerpo de la moción que al señor alcalde o incluso al grupo de gobierno le molestase, con tal de llegar a un consenso y que finalmente apoyara la moción. Pues bueno, curiosamente en menos de 10 minutos, Marián, el señor González pues cambió de opinión y ya era otra cosa la que no le gustaba o por la que él no se veía realmente competente para tomar la decisión. O sea, en menos de 10-15 minutos llegó a tomar 3 posturas diferentes, cosa que lo único que manifestó es que desde el primer momento él no quería votar la moción bajo ningún concepto. A nosotros, efectivamente, a colación de lo que dice el compañero Luis, lo que nos llamaba mucho la atención fue lo siguiente, ¿no? Ahora de repente la intención del grupo de gobierno efectivamente es tirar el kiosco de la Plaza Sarmiento y Coto, un kiosco que se construyó ya más de 50 años, ¿no? Y un kiosco que efectivamente pues tiene ese afecto y ese aprecio y ese apego por parte de los vecinos y vecinas de Mogán, y muy especialmente los vecinos y vecinas de Mogán Casco. Como bien dice el compañero, el señor González en su día, cuando convocó una reunión a los vecinos en el salón de pleno con un arquitecto que fue al que se le encargó el proyecto en un primer momento, pues llevaba 3 alternativas.
Y qué casualidad que las tres alternativas que llevaba para justificar esa adaptación de la Casa de la Cultura a la Plaza Sarmiento y Coto, o sea, perdón, la Plaza Sarmiento y Coto, adaptarla a la infraestructura y no al revés, cuando todos sabemos que tanto la iglesia como la plaza como el kiosco es de lo escaso valor histórico que nos queda en Mogán. Pues el señor González se lo quiere cargar de un plumazo tirando el kiosco al suelo. Y le decimos que llevaba tres opciones porque echamos de menos una cuarta opción en la que se previera la permanencia del kiosco donde está, rehabilitándolo, que, insistimos, esa era la intención del grupo de gobierno hasta septiembre del año pasado, porque llevamos una junta de gobierno local de septiembre del año pasado en la que por unanimidad el grupo de gobierno acordó rehabilitar el kiosco, y eso a raíz de una moción que presentamos desde Ciuca. Entonces, oiga, usted, presentamos la moción, usted en una junta del gobierno local acuerda rehabilitar por unanimidad todo el kiosco, y ahora viene usted aquí y lo quiere tirar. O sea, está dando bandazos continuamente. Y lo mismo ocurría con el campo de lucha de Playa de Mogán. El campo de lucha de Playa de Mogán, en su programa electoral del año 2011, él llevaba el compromiso de convertir el campo de lucha en un centro multidisciplinar, multifuncional. Pues un teatro al aire libre o un centro en el que se pudiesen hacer diferentes actividades socioeducativas o formativas. Pues da un giro el señor González, tiene que invertir sí o sí el dinero que le viene de la Autoridad Única del Transporte, porque desde el año 2005 la Autoridad Única del Transporte le viene diciendo al señor González que diga en qué parcela se va a invertir ese dinero, y ahora deprisa y corriendo coge su programa electoral, su compromiso con los vecinos, lo rompe y va a tirar el campo de lucha cuando en su programa electoral llevaba rehabilitarlo. Y después, ¿qué nos llama también poderosamente la atención? Por eso decimos que de ahí los bandazos a la hora de tomar decisiones por parte del señor González. La actuación del kiosco no estaba prevista en el programa electoral del Partido Popular. Sin embargo, es una actuación que va a afectar, insisto, al casco histórico de Mogán, en su conjunto además. ¿Por qué? Porque él, en lugar de adaptar la Casa de la Cultura a la iglesia, a la plaza y al kiosco, lo que pretende es adaptar la iglesia, la plaza y el kiosco a la nueva estructura. Oiga, haga usted justo lo contrario, integre usted esa estructura a nuestro valor histórico, no modernice nuestro valor histórico a esta estructura, que es lo que los vecinos no quieren. Los vecinos no quieren que se les derribe el kiosco, quieren que el kiosco permanezca donde está y se rehabilite, que es lo que nosotros llevábamos en el cuerpo de esta moción. Pero ¿qué ocurre? Que el señor González, la intención del señor González es tirar el kiosco. ¿Y qué nos hace concluir esto? Efectivamente que las tres propuestas que llevaba incluían el derribo del kiosco y una nueva construcción de este en distintos puntos de la plaza, pero no llevó ninguna alternativa que previera el kiosco donde se encuentra. ¿Por qué? Por lo que decía el compañero, es que si usted ve el acceso a la Casa de la Cultura o al teatro, parece el acceso al Congreso de los Diputados. Tiene unas escaleras que invaden toda la plaza Sarmiento y Coto y cogen el kiosco. Entonces, evidentemente, el kiosco molesta y el kiosco lo van a destruir. Y como decía el compañero, o sea, nosotros llevamos una moción para que el kiosco se quede donde está y se rehabilite. Esa fue nuestra propuesta de acuerdo. Esa propuesta de acuerdo, como dijo el compañero, la amparamos en una exposición de motivos. Una exposición de motivos que no gustó al señor González. Entonces, claro, nosotros le decíamos, mira, para nosotros esta moción tiene una especial trascendencia por el espíritu que persigue, que es conservar el poco valor histórico y etnográfico que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta que usted está de acuerdo, como ha manifestado, con la propuesta de acuerdo, díganos qué parte de la exposición de motivos no le gusta a usted y la cambiamos. La cambiamos, ¿por qué? Porque lo que perseguimos todos al fin y al cabo es que el kiosco permanezca. Y efectivamente nos llamó poderosamente la atención, como el señor González vino a decir que bueno, que tampoco le gustaba ya del todo la propuesta de acuerdo, porque efectivamente y en cualquier caso eso era una decisión que correspondía tomar a los vecinos, cuando los vecinos se le han hecho llegar al señor González en multitud de ocasiones su deseo de que el kiosco se quede donde está. Entonces, claro, al final... Pero no se ha preguntado a los vecinos sobre el tema del campo de lucha. Él hizo una pequeña reunión en la que hizo una pequeña votación, pero como los mismos vecinos que estaban allí manifestaron, mire, usted no puede tomar una decisión en una reunión en la que hemos venido 30 personas. No puede tomar esa decisión. Entonces el señor González manifestó que un poco
sacaría este diálogo a la aquella para ver cuál era el termómetro y el sentir de los vecinos. Evidentemente, la permanencia del kiosco gana sobre todas las cosas al derribo. Y bueno, en fin, es por eso por lo que el señor González un poco aprovechó y se salió por aquella tangente de vamos a hacer un referéndum. Bueno, pues como sea el mismo referéndum que usted hizo para el derribo del campo de lucha, que es algo que tomó una decisión completamente unilateral, sin consultar absolutamente con nadie, y no solo eso, sino la ubicación de la propia estación de guagua, que la propia Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Playa de Mogán está en contra y también dice que las hay que sacar fuera del casco de Playa de Mogán, como nosotros defendíamos desde un primer momento. Entonces, claro, son muchos titubeos, muchos bandazos, muchos cambios de opinión y en muy cortos lazos de tiempo, y al final uno mira hacia Mogán y lo que ve son continuos y constantes parcheos, no ve un modelo o no ve un proyecto, un conjunto hacia el que caminar, homogéneo, ¿no? efectivamente, homogéneo, para intentar un poco conseguir y crecer, pero desarrollarnos y crecer conforme a un proyecto y a un plan. No está continuamente, pues donde dije que iba a hacer esto, ahora hago esto otro, porque me viene un dinero en no sé qué sitio y tengo que aprovecharlo, cuando desde hace ya como mínimo 8 años, 2005, le está diciendo a la Autoridad Única del Transporte, y pongo el ejemplo del campo de lucha, que oiga, indique usted en qué parcela se va a inyectar este dinero. Otro tema importante es el tema que estamos a mitad de la legislatura, quedan 2 años, parece que ha pasado el tiempo rápido, y sobre todo qué está haciendo Mogán desde el punto de vista de las obras, qué pasa con la piscina de Mogán, el velatorio. Pues efectivamente, como hemos dicho muy bien con el plan general, que es un proyecto que sabemos, o sea, ellos saben que no va a estar en el 2015, entonces sí toman actuaciones que ellos saben que va a ser, pues, de algún modo clave para preparar las próximas elecciones de mayo de 2015. Entonces se están realizando una serie de obras que nosotros entendemos no deben ser faraónicas, sino ese tipo de obras que entendemos como obras ordinarias, o sea, el día a día, el cuidado, el mantenimiento que ellos durante muchos años, y recordemos a todos los vecinos y vecinas de Mogán que el señor González con el Partido Popular lleva gobernando ya 10 años, pues ahora se van a dedicar a parchar asfaltos, a arreglar aceras, a poner farolas donde no las hay, y a realizar una serie de actuaciones que entendemos que debe ser el día a día de un municipio. Entonces, claro, se van a montar a este caballo para un poquito empezar a justificarse a las próximas elecciones de mayo de 2015. ¿Y la piscina de Mogán? La piscina de Mogán, con el problema que hubo en un principio de esa rotura en el vaso de la piscina, pues todavía a día de hoy, después de haber estado en funcionamiento y demás, pues sigue teniendo alguna rotura. Lo llevaban ellos en campaña electoral, ¿no? Creo, ellos llevaban desde la campaña electoral del año 2011, efectivamente, la construcción y la inauguración de la piscina de Mogán Pueblo, efectivamente, Mogán Casco. Pero bueno, una piscina que a día de hoy le sigue dando la lata al grupo de gobierno porque no se termina de forma definitiva, sino que al parecer incluso a día de hoy pues tiene esas deficiencias y esos defectos en su construcción. Es un poco, Marián, lo que decía el compañero Luis, o sea, afortunadamente los vecinos y vecinas de Mogán se han dado cuenta de que el asfaltado, el reponer farolas, el reponer papeleras, el reformar los velatorios que ya tenemos, o sea, estamos hablando de una serie de obras que son obras de mantenimiento, o sea, ese es el mantenimiento de todos los días de un municipio. Diarios, sí. A día de hoy, un grupo de gobierno con 10 años de mayoría absoluta en un municipio, entendemos que debiera estar inaugurando obras mucho más allá de un simple asfaltado o mucho más allá de un simple parque infantil. O sea, estamos hablando de que echamos mucho de menos el centro de salud de Playa de Mogán, echamos mucho de menos el centro de día de Playa de Mogán, echamos mucho de menos que no termine de ver la luz el centro de estancias diurnas de Arguineguín, echamos de menos que muchos barrios del municipio a día de hoy no tengan red de saneamiento, una red de alcantarillado, que es lo más básico, es la competencia básica de los municipios. Oiga, dote usted de una red de saneamiento a su barrio. A día de hoy en Mogán, municipio turístico por excelencia con San Bartolomé de Tirajana, no tiene varios barrios sin red de alcantarillado. Es que esto es completamente impensable en pleno siglo XXI. Entonces, oiga, efectivamente, entre comillas, el señor González conseguía vendernos la moto a los vecinos de Mogán
pues con esas famosas obras que precisamente aparecen siempre los 6 meses antes de las elecciones o el último año antes de las elecciones, y obras consistentes en, como te estoy diciendo, asfaltado, inauguración o remodelación de un parque infantil, reponemos estas papeleras, arreglamos estas farolas, pintamos esta avenida. Oiga, la pintura, la reposición, el asfaltado son obras que usted tiene que hacer de ordinario todos los días, y obras faraónicas entre comillas, o obras por las que le aplaudiríamos nosotros, incluso como oposición, es: inaugure usted el centro de salud, que no está; el centro de estancias diurnas, que no está; el centro de día de Playa de Mogán, que tampoco está; la biblioteca, casa de la cultura. No tenemos una sola casa de la cultura en Mogán, no tenemos una sola biblioteca en condiciones. Cuando el señor González habla de velatorio, tenemos que recordarle que el velatorio de Mogán Casco, entre comillas, pudiéramos aplaudir que se remodele, pudiéramos aplaudirlo, pero oiga, con el dinero que usted se está gastando en ese velatorio, que recordamos que son más de 350.000 euros, en una infraestructura que ni siquiera es nuestra, y que efectivamente, y que además vamos a tener que devolver dentro de 50 años. O sea, usted invierta esos 350.000 euros en una parcela municipal, que nosotros le dimos la idea de los terrenos expropiados que están encima del cementerio, y además le dimos la idea de ampliar el cementerio hacia atrás, con un proyecto global que permitiera también la construcción de una pequeña capilla y un velatorio digno, un velatorio como debiera ser en Mogán, no un local de la Cruz Roja reacondicionado a velatorio. Eso es otro parcheo más, y decimos que es otro parcheo porque las deficiencias con las que consta son las mismas. Una rampa excesivamente pronunciada, donde nuestros mayores tienen que hacer grandes esfuerzos para no caerse y salir rodando, no tiene salida de emergencia, son solo 2 salitas, en fin, un velatorio con el que nos conformamos, pero siendo conscientes de que podríamos tener un velatorio, una infraestructura de velatorio mucho más amplia. No tiene aparcamientos, pasa justo al lado de la carretera general. El velatorio de Playa de Mogán. Aparte de que la rehabilitación, el coste de la misma es muchísimo mayor que la compra del propio edificio o del precio del propio edificio. Esa es otra, o sea, ¿cómo te vas a gastar más dinero en remodelar si la infraestructura así es más barata? Correcto. O sea, es que no cabe en la cabeza de nadie. Luego abajo, Playa de Mogán. En Playa de Mogán estamos haciendo un velatorio en las aulas del Colegio Viejo. Hemos cogido un aula del Colegio Viejo y la hemos reacondicionado a velatorio. Oiga, es bastante feo que usted a día de hoy pretenda seguir engañando a los vecinos de Mogán, haciéndonos pensar que esa infraestructura, ese nuevo parcheo, con el coste económico que eso conlleva, usted me lo quiere vender a mí como un velatorio. Yo entiendo que eso pudiera ser algo provisional, donde nosotros velar a nuestros difuntos, pero no me diga que eso es un velatorio. Un velatorio es lo que tiene otros municipios, eso no es un velatorio. Además, tampoco prevé el tema de los aparcamientos, algo que es imprescindible y muy importante, no solo en Playa de Mogán, sino en Mogán Casco, en Arguineguín y en cualquier barrio del municipio al que tú vayas. Entonces, a día de hoy, afortunadamente, insisto, los vecinos y vecinas de Mogán nos hemos dado cuenta de que efectivamente esas obras que van a empezar a ver ahora, son obras que nos van a intentar vender como faraónicas, pero que efectivamente son las mismas obras que hicieron hace 4 años, y las que hicieron 4 años antes, y las que hicieron 4 años antes. Ya hoy nadie se lo traga, y echamos mucho de menos una gestión razonable y de desarrollo que prevea obras pues como centros de salud, bibliotecas, casas de la cultura, centros de estancias diurnas y un largo etcétera que no tenemos. ¿Han desaparecido los malos olores en Mogán? Porque parece ser que ya después de más de 13 años construida la depuradora, pues de Arguineguín y Mogán parece ser que van a desaparecer ese mal olor que hay. Lo mismo, bueno, hoy mismo hemos estado por allí y los olores persisten. Como bien dices, Marián, 13 años que ya lleva construida la depuradora tanto en Arguineguín como en Mogán. Es decir, y han salido notas de prensa esta última semana en la cual se anuncia que dentro de 3 meses se culminarán obras que de algún modo pretenden paliar el tema de los malos olores en tanto en Arguineguín como en Mogán. Volvemos a lo mismo, o sea, hace 3 años que está construida y hace 3 años que los olores persisten en esa zona. ¿Por qué ahora? Porque ahora después de 10 años, 10, 13 años, cuando además
desde la oposición, desde el grupo Siuca, presentamos una moción ya en septiembre del año 2011, que fue aprobada por unanimidad, y es ahora cuando van a tomar la actuación. O sea, es un ejemplo más, es una prueba más de lo que un poco llevamos comentándote a lo largo del programa. Es decir, ya queda un año y es ahora cuando vamos a intentar que de algún modo que esos olores desaparezcan. Pero oiga, es que hay que decirle al grupo de gobierno que ya hace 13 años que estos olores están presentes, ya hace 2 años que desde el grupo de Siuca en la oposición se le ha presentado moción que ustedes mismos y con el resto de la oposición aprobó. No entendemos cómo una problemática de tan semejante, de algún modo incómodo, porque estamos hablando de zonas turísticas, estamos hablando de una cosa que los vecinos llevan quejándose desde hace mucho tiempo, y entendemos que se tendría que haber actuado pues muchísimo más antes y no tardar tanto, por supuesto. A usted le aprueban las mociones, pero después no se llevan a cabo, entonces. Yo creo que, perdona María, yo creo que las están llevando a cabo, pero, o sea, las aprueban, pero de algún modo dirán, pero la pondremos en funcionamiento en el tiempo y forma que a nosotros nos convengan. O sea, yo creo que esto tendría que haber sido una actuación inmediata. Y turístico. Como así ponían la moción dentro del... Sí, de forma inmediata y urgente. De forma inmediata y urgente. Cosa que no han hecho. Evidencia, María, como bien ha dicho el compañero Luis, septiembre de 2011, desde Siuca interponemos la moción para que efectivamente se lleven a cabo esas actuaciones en la depuradora. Septiembre del 2011, septiembre del 2012, septiembre del 2013, octubre ahora. Han tardado 12 y 12, 24, 25 meses. 25 meses en llevar a cabo esas actuaciones, cuando además el señor González es miembro del Consejo Insular de Agua y, entre comillas, pues entendemos que podría ser esa presión, entre comillas, insisto, para que se lleven estas actuaciones de forma mucho más inmediata, como nosotros solicitábamos en nuestra moción. Pero bueno, como dice el refrán, más vale tarde que nunca, y aunque el señor González pretenda materializar esta moción nuestra interpuesta desde Siuca ahora, porque igual le conviene de cara a las próximas elecciones, lo cierto es que todos los vecinos y vecinas saben que esto se ha llevado a cabo por iniciativa de Siuca, por una moción que presentamos desde Siuca hace 2 años, y que evidentemente el señor González tiene que hacer y debe de hacer, porque es una obligación que se asumió en el Pleno al votarla por unanimidad. Lo que sí llamo de menos es que, aprovechando que se van a llevar a cabo estas actuaciones, oiga, haga usted de forma paralela el terciario, a no ser que se lo tengamos que decir nosotros también, porque en su día estaba prevista la construcción de ese terciario que depurase las aguas y de alguna forma las aprovechase para el riego de las zonas ajardinadas de Playa de Mogán, un terciario que a día de hoy no existe. Y aprovechamos desde aquí también para recordarle el tema de la urgente construcción de la desaladora, una desaladora que estaba prevista desde el año 1998, que desde el año 2001 estaba dentro del Plan Hidrológico de Gran Canaria, y que desde el año 2001 hasta el año 2013 no se ha visto ni en Arguineguín ni en Mogán, cuando estaba prevista, insisto, desde el año 2001 y dotada de partida económica para su construcción. ¿Puede haber problemas de agua para el abasto, para los vecinos y vecinas, sobre todo para los hoteles, digo yo, pues no sé cuánto va a Yo, María, de agua? Te cuento, el director de un gran hotel de Playa de Mogán recibe una llamada tal tarde como la de hoy, diciéndole, mañana te vamos a cortar el agua, cuando él en su complejo tenía más de 2.000 personas hospedadas. Entonces, claro, si eso no significa que, entre comillas, corre peligro el abastecimiento de agua en Playa de Mogán, que baje Dios y lo vea. Evidentemente, Costa Beneguera ha dejado de suministrar agua al ayuntamiento porque esa agua, sus pozos al parecer se están secando, y el agua de sus pozos la quiere él para el riego de sus cultivos. Entonces, pues se ha visto en la necesidad, en la obligación de decirle al Ayuntamiento de Mogán que no le puede seguir suministrando. El Ayuntamiento, de prisa y corriendo, busca otros suministradores en el barranco de Mogán, y además pretende el abastecimiento de la playa de Mogán con el agua de la presa del Mulato, algo que nosotros no le vamos a permitir. Eso será para el sector agrícola, ¿no? Correcto. Evidentemente, la presa del Mulato se construyó para abastecer al sector agrícola. Y para eso está, pero es que el señor González quiere coger el agua del Mulato para abastecer Playa de Mogán, cuando, insistimos, lo que tiene que abastecer Playa de Mogán es la desaladora
que estaba prevista en el Plan Hidrológico Insular desde el año 2001 y que a día de hoy tampoco existe en Playa de Mogán, cuando él es miembro del Consejo Insular de Agua. Y queremos aclarar a todos los vecinos y vecinas de Playa de Mogán que el plan de modernización y mejora no prevé la desaladora. Lo que hay en el plan de modernización y mejora previsto es una parcela que irá destinada a la construcción de una estación hidráulica, pero una estación hidráulica puede ser una depuradora, puede ser una estación de bombeo, puede ser una desaladora, puede ser muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que esa parcela en la que está prevista la construcción de esa estación hidráulica no es municipal, es de un privado. ¿Dónde está el convenio entre el privado y el Ayuntamiento de Mogán para que se permita la construcción de esa instalación hidráulica? No existe. Si no existe, ¿cómo usted la prevé en un plan de modernización sin haber firmado antes el convenio con el privado? Entonces hay que aclarar las cosas porque se está tergiversando muchísimo en interés de unos pocos el plan de modernización y mejora, e insistimos, ¿estamos de acuerdo con el plan? Sí, pero con el plan y con actuaciones muy determinadas, otras que favorezcan a unos pocos. Insistimos en que vamos a estar bastante atentos y con un control y fiscalización bastante férreo. Ya para ir finalizando, pues de algo positivo que se haya llevado a cabo ya casi en estos 2 años, o todo es negativo, Luis y Mensei. O sea, algo que se haya aprobado que haya sido de interés positivo para el Ayuntamiento de Mogán, para los vecinos y vecinas de Mogán. Hombre, hasta el momento, los 2 primeros años, como bien hemos comentado, hasta el propio alcalde, el propio señor González, lo manifestó. O sea, son palabras textuales del señor González en un medio de comunicación. Los 2 primeros años de esta legislatura, el grupo de gobierno lo ha utilizado para realizar proyectos. Ellos manifiestan que han hecho un trabajo detrás de la mesa, un trabajo de proyectos y elaboración de proyectos y demás, que ahora empezarán a coger su camino y demás para poder ser culminados en el resto de este año y medio que quedan para las próximas elecciones. O sea, podemos decir de algún modo que en Mogán no se ha hecho nada, y no lo digo yo, repito, lo ha dicho el señor González. Los 2 primeros años de legislatura han sido utilizados por el grupo de gobierno para realizar proyectos o trabajos en la mesa, para ahora, según él, empezar a iniciar esas obras y poder ser culminada antes del 2015. Por lo tanto, poco hay que ver que se haya hecho dentro del municipio. Yo, Marian, tristemente, pocas cosas veo que se hayan hecho bien en el Ayuntamiento de Mogán, y precisamente por eso pues interesamos un cambio en la gestión. El señor González se llena la boca diciendo en los programas de televisión y en las entrevistas que bueno, él no se ha visto obligado a hacer ningún ERE, que nuestros funcionarios y trabajadores siguen percibiendo sus nóminas puntualmente. Ya es que sería el colmo de los colmos que eso dejase de ser así. Sería el colmo de los colmos. Pero yo entiendo que Mogán, lejos de desarrollarse y prosperar, más bien todo lo contrario, porque proyectos tan importantes que nosotros teníamos y asumíamos como propios, como era por ejemplo Mogán Educaíto, que era nosotros estamos de acuerdo en que no tenemos competencia en educación, pero oiga, la ley también le permite asumir determinados aspectos que no son de su competencia siempre y cuando sus cuentas estén saneadas. Usted presume de tener 7 millones de euros de superávit, usted presume de cumplir con la estabilidad presupuestaria. Si eso es así, ¿por qué elimina un proyecto que se viene realizando desde hace ya muchísimos años y que además es un apoyo continuo y constante a nuestros niños, a nuestros menores? Tenemos que recordarle al señor González que la memoria justificativa de ese proyecto decía que los niños y niñas de Mogán pasaban mucho tiempo en casa solos y mucho tiempo solos en la calle, y de alguna forma se hacía ese programa para formarlos y continuar educándolos fuera del ámbito escolar. Se lo ha cargado de un plumazo. O sea, huye la inversión de Mogán porque no tenemos plan general de ordenación. El plan general de ordenación, en lugar de caminar hacia adelante, camina hacia atrás. Tanto es así que ni siquiera tenemos un técnico. El centro de salud lo perdemos. El centro de día de Playa de Mogán se nos fuga a Valverde. El centro de día de Arguineguín no termina de ver la luz. Hemos tenido que presentar una moción para que acometan la red de saneamiento de Barranquillo Andrés y Soria, y a Soria la han dejado fuera. Tenemos que seguir peleando por Soria.
Un municipio que se gasta al año en unos presupuestos 470.000 euros en fiestas, 75.000 en educación y 30.000 en cultura, completamente descompensado. Entiendo que muy pocas cosas hay que hablar de prosperidad o de desarrollo en Mogán en esta última legislatura, insisto, en estas dos últimas legislaturas. Yo entiendo de que lo único de lo que podemos presumir de Mogán es precisamente de aquello que no controla el grupo de gobierno, que es el buen clima que tenemos durante todo el año, cosa que nos permite seguir siendo pues número uno en ocupación y destino turístico número uno, pero evidentemente, insisto, algo que nos dota la propia naturaleza, porque si estuviese la naturaleza en manos del grupo de gobierno de Mogán probablemente habría tornados ahí abajo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a Mercedes Navarro, concejal de Suica, portavoz de Suica, respectivamente, que han estado hoy pues explicándonos la situación política del municipio turístico de Mogán, en la isla de Gran Canaria, que hay que visitar cada fin de semana o cuando nosotros podamos. Y terminamos con una cita de educación de Confucio que dice: con educación no hay distinción de clases. Con ello quiere decir que esta semana tenemos una gran manifestación, no solamente en las Palmas de Gran Canaria, sino en toda España, en contra de la 11, la ley del ministro Wert. Muy buenas noches, Gran Canaria.